Hola, buenos días. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en esta interesante jornada sobre las redes transeuropeas y, en concreto, sobre las posibilidades del corredor central por los Pirineos. Traslado un agradecimiento especial al Gobierno de Aragón, al IAF y a su vicepresidente, don Arturo Aliaga, que además nos deja un lugar como este tan significado que es la Sala de la Corona. Quiero además agradecer al Instituto Español de Estudios Estratégicos, impulsor de cuaderno que centra la jornada, y a la Alianza Europea Corredores.eu, que organiza el encuentro. No puede faltar, además, una mención expresa al coronel José Luis Pontijas y al catedrático de Derecho Internacional Público de la Carlos III, Carlos Fernández Liesa, promotores principales de la iniciativa. Cedo la palabra al coronel Conrado Cebollero, delegado de Defensa en Aragón. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, autoridades, señoras, señores. La historia de la humanidad se compone de momentos estables y de otros en que los cambios se suceden de forma rápida y a veces abrupta. A nadie escapa que estamos viviendo uno de estos últimos momentos. El mundo está cambiando en muchos sentidos y con él los equilibrios de poder. Como indica la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021, nuestro entorno está en constante evolución. Este nuevo escenario de cambios múltiples y vertiginosos nos obliga a elegir a todos, a ciudadanos y a gobiernos. A elegir entre dos opciones: adaptarnos a lo que suceda o a tratar de conducir el cambio. Esto último resulta muy complicado hacerlo solo. Nuestra seguridad es tarea de todos. En Europa, los riesgos han dado paso a las amenazas, estas al peligro y, finalmente, en febrero, a la guerra. Ello ha llevado a una nueva percepción de inseguridad en la ciudadanía, a la toma de decisiones trascendentales en Alemania, Suecia o Finlandia, y al incremento de la inversión en defensa en los demás países. Las decisiones que en su día se tomaron en unas determinadas condiciones son ahora revisadas porque los condicionantes son otros. La Unión Europea busca reforzar la política de seguridad y defensa mediante su brújula estratégica de este mes de marzo. Para ello, se requiere agilizar el proceso de toma de decisiones y de generación de fuerzas, y contar con los multiplicadores estratégicos necesarios, como los fondos europeos de defensa y los fondos de movilidad militar. Es el momento de más Europa y de más seguridad, de más autonomía estratégica y de mayor y mejor conexión europea en todos los sentidos: energética, gas y electricidad, digital, de la información y el conocimiento, de transportes de personas y de mercancías. Sin embargo, a nadie escapa que ese fortalecimiento de los lazos entre la península y el resto de Europa tropieza con una barrera natural que suponen los Pirineos. Es el momento de una España y de una Europa más fuertes, pero no solas, sino con nuestros aliados, con quienes compartimos valores democráticos, respeto a los derechos y libertades y modelos políticos, sociales y económicos. Precisamente este mes de junio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, en la que se aprobará el nuevo concepto estratégico de la alianza. Por nuestra parte, el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa lleva más de 50 años velando por nuestra seguridad, observando el mundo desde España, analizándolo según nuestros intereses y circunstancias y elaborando estudios académicos y estratégicos como este cuaderno sobre redes transeuropeas de movilidad, que no puede ser más oportuno. Vamos a tener la oportunidad de conocerlo a continuación. Acabo de mencionar diciembre, febrero, marzo, junio, y esto es muy relevante, porque, como dice la brújula estratégica de la Unión Europea, el momento decisivo es ahora. Termino con el lema de nuestras queridas unidades de montaña, que dice: la montaña nos une. No encuentro otro más apropiado para transformar el paradigma de los Pirineos como instrumento de seguridad para España.
de ser frontera que nos protegió a ser la montaña que nos una a España. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Ahora es turno de la mesa que va a abordar de forma directa el cuaderno que centra la jornada. Es ya el cuaderno de estrategia número 210 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. En nombre de la Sociedad Española quiero agradecerles este trabajo. Este instituto, que depende del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y, por tanto, del Ministerio de Defensa, es un reconocido think tank de análisis que lleva ya varias décadas impulsando estudios que abordan cuestiones clave del presente y del futuro. Abordan temas tan diferentes como son el cambio climático, el terrorismo internacional o la energía. Con sus estudios ayudan a que España pueda afrontar con un mayor conocimiento los retos a los que nos toca enfrentarnos en un mundo tan cambiante como este. Ponen luces largas sobre los problemas actuales y del futuro. Y el Instituto lo hace de una forma abierta, haciendo copartícipes de su trabajo a la sociedad civil, a la universidad, a otras instituciones. Así que, a los representantes que están aquí, gracias por ese trabajo y por hacerlo además de forma abierta junto a la sociedad. Sin más, doy paso a la primera mesa, fruto de este cuaderno de estrategia sobre las estas europeas, vertedores de la España del siglo XXI. Así, pido que suban al estrado don Carlos Fernández Llesa, Jaime Sanaú, Agustín Gamir, José Luis Pontijas, Yolanda Gamarra, Marcos Domínguez, Julián Mora y yo mismo. Yolanda, ponte aquí. Jesús, hablamos desde aquí. Sí, desde ahí. Desde aquí. No, ponte aquí, ponte aquí. No, que se pongáis a Nau, poneros más para acá. Ah, ya ven, no, hola. Se oye. Empiezo. Hola, buenos días. En primer lugar, pues unas palabras de agradecimiento al Gobierno de Aragón, ¿no? Al presidente Lambán, al vicepresidente Aliaga, al Instituto Aragonés de Fomento, pues por acogernos hoy en este sitio tan bonito y tan majestuoso, ¿no? Para hacer una presentación del número y un debate en torno a las redes transeuropeas y al corredor central. También agradecer al Ministerio de Defensa y al Instituto Español de Estudios Estratégicos, en particular al delegado de Defensa, Conrado, al coronel Pontijas, también al general Dacova, que han impulsado pues, tanto este grupo de trabajo, esta actividad, esta investigación, que ha reunido pues, a un conjunto de universidades, a la Carlos III, a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad de Extremadura y a otras instituciones, a expertos y expertas en las materias que se han analizado. Agradecer en tercer lugar a los miembros del grupo de trabajo que ha elaborado pues, este cuaderno de estrategia y también a otros que, aunque no han participado en este número, han participado en las reuniones que se vinieron haciendo pues, desde que se creó el grupo de trabajo a iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y que han venido trabajando también personas pues, de cámaras de comercio, del Colegio de Ingenieros de Zaragoza, o de Aragón, perdón, y de otras entidades españolas y aragonesas, pues agradecer a todos ellos que han colaborado pues, estos años. Bien, ya no me enrollo porque veo que tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? Indicar simplemente que el realizar un corredor central es una tarea pues, muy difícil. Está en una situación difícil porque ahora mismo no está en la red básica, que es la que debe completarse en 2030, ni tampoco está prevista en la red global, que sería la que debería hacerse para 2050. Y ello a pesar de que estuvo en la agenda jurídica, política europea y española entre 2003 y 2011. Es decir, se empezó a gestar en 1991, tardó una década en estar en agenda, no llegó a una década en agenda y ahora mismo pues, ha desaparecido. Claro, nuestro trabajo lo que viene a decir es que debería estar o reincluirse nuevamente en la agenda europea, en la agenda española, también obviamente en la agenda aragonesa, ¿no? Y ello porque las redes transeuropeas pues, tienen una doble finalidad, ¿no? Por un lado, pues conectar Europa, como no podía ser de otra manera,
de una manera multimodal a través de trenes, de carreteras, digitales, energía, es decir, una red multimodal. Y ahora mismo, pues en España hay como dos grandes corredores que todavía están haciéndose, el Atlántico y el Mediterráneo, y que se ve que pueden ser complementados, que deben ser complementados pues, por otros corredores, ¿no? ¿Por qué razones o por qué motivos? Pues por muchos motivos que diré a continuación, pero que en todo caso esa es nuestra conclusión principal, es decir, debería de haber un corredor central multimodal que conectase pues, la península ibérica con el resto de Europa a través del centro de los Pirineos, ¿no? A través de Aragón. El reglamento 2021/1153, que es el que ha establecido los corredores, pues no lo ha incluido. Ha incluido otros corredores y, por tanto, nuestra tesis es que sería de interés general español y europeo pues, el rescatar este tema, ¿no? A esta conclusión hemos llegado desde un análisis pues, de estudios académicos y sociales, ¿no? Interdisciplinares, es decir, tanto desde la economía, Jaime Sanaú, desde la geografía, Agustín Gamier, desde la geopolítica, Coronel Pontijas, desde el derecho, Yolanda Gamarra, desde la ingeniería, Marcos Domínguez, desde la geografía también Julián Mora, o desde la perspectiva de las ciencias sociales también un gran estudio el que realiza el presentador hoy de la jornada, que luego también hablará, ¿no? Muy someramente y a modo de elementos de pinceladas, diría que este corredor pues, sería necesario por los siguientes motivos. En primer lugar, porque es factible técnicamente. Es decir, hoy en día no es un problema el hacer un corredor ni desde la perspectiva de la infraestructura, de la ingeniería o del medio ambiente, sino que es algo factible y que se puede hacer sin mayores problemas técnicos. En segundo lugar, porque un corredor de este tipo sería coherente con la idea de desarrollo sostenible, que es un desarrollo en un triple plano económico, supondría una reactivación económica de zonas pues, en situación desventajosa económicamente de lo que hoy en día se llama la España vaciada, en términos ecológicos, en cuanto que no afectaría a la huella humana sobre el planeta, tal y como tenemos los avances tecnológicos actuales, y sociales, pues también, qué duda cabe que sería un reequilibrio económico, social y político. De otro lado, evitaría también cuellos de botella. Ahora mismo se calcula que con dos corredores pues puede haber un riesgo también desde el punto de vista económico y de seguridad, porque dos corredores no son suficientes, ¿no? Consolidaría también a España y en particular a Aragón, pero no solo a Aragón, sino también a otros territorios, como un marco logístico de alcance internacional y de comunicaciones, lo cual también es importante. Evitaría también pues, el incidir en agravios históricos de las regiones con menor peso político, que están hoy en día aquí, Extremadura representada, Aragón, Castilla, entre otras, ¿no? Sería necesario en términos de seguridad nacional para evitar situaciones de dependencia en momentos de riesgo de fragmentación del espacio europeo y español en términos similares a los que estamos viendo con los gasoductos en una situación que no hace falta que explique, ¿no? Y permitiría también cumplir con la Agenda 2030 o al menos contribuiría a algunos de sus objetivos. En definitiva, el corredor central evitaría un colapso económico y estratégico posible en un futuro que supone un riesgo al mismo tiempo que desarrollaría pues esta idea de desarrollo sostenible y equilibrado. ¿Qué es necesario para poner de nuevo en la hoja de ruta el corredor central? Pues que lo apoye el Gobierno. Básicamente es que lo apoye el Gobierno español, que lo apoye también los gobiernos regionales. En particular, pues este acto supone, pues, y me congratulo por ello, un apoyo de un Gobierno regional, pero no basta con que lo apoye un Gobierno regional, sino que esto lo tiene que apoyar el Gobierno español, porque si no en la Unión Europea, pues
si no lo apoyan los gobiernos estatales, pues tampoco lo van a meter en la agenda, ¿no? Por lo que, en definitiva, pues sería bueno impulsar el consenso político, y para ello también es muy bueno estas iniciativas que verán luego de la sociedad civil, de los empresarios, de los que complementen también el esfuerzo pues, que hemos hecho un poco desde la academia en relación pues, con esta iniciativa. Bien, en definitiva, pues muchas gracias por su atención y, si quieren, pues voy a ir dando las palabras para iniciar pues, las diferentes intervenciones de la mesa. Bien, en primer lugar tendrá la palabra el profesor Agustín Gamir, que es catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III de Madrid y que va a hacer pues, una introducción al corredor central desde el punto de vista de la geografía, pudiéramos llamar humana, ¿no? O como lo queréis denominar. Agustín, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Carlos, por elevarme de categoría, como siempre haces cada vez que me presentas. Estoy verdaderamente muy a gusto aquí en Zaragoza, en estas instalaciones, invitado por el Instituto de Estudios Aragoneses, y siempre me he sentido aquí muy a gusto, ¿no? Estamos hablando de un corredor que transcurre desde Lisboa, Setúbal, Sines, que recorre Extremadura, las dos Castillas, que entra en Aragón y que se introduce en el inicio del corazón de Europa, que es Toulouse, ¿no? Cuando hablamos de términos demográficos, pues a veces conviene quitarse un poco las anteojeras de estados, distintos grupos territoriales, y si empezamos a agregar las provincias afectadas por ese corredor, pero también el departamento del Alto Garona y los concellos portugueses, pues empezamos a ver alguna sorpresa. La primera sorpresa es que ese corredor abarca una población de cerca de 15 millones de personas. Vamos a establecer comparaciones. 15 millones de personas supone, en términos demográficos, un país de tamaño medio o pequeño en la Unión Europea. Por lo tanto, es un potencial demográfico importante. Estamos hablando de un corredor que, en términos de Producto Interior Bruto, tiene un Producto Interior Bruto similar al de Suecia. Por lo tanto, un peso económico relevante. Es verdad que es un corredor que no es continuo, que tiene una serie de áreas densamente pobladas, como por ejemplo toda la zona de Lisboa, la zona de Setúbal. Estamos hablando también de la red de ciudades extremeñas en torno a Elvas, Badajoz, Mérida, Cáceres. Estamos hablando naturalmente de Madrid y toda el área metropolitana madrileña. Estamos hablando también del área metropolitana de Zaragoza, evidentemente, y estamos hablando también de Toulouse. Son elementos clave, elementos importantes. Junto a ello hay una serie de tramos que están bastante despoblados. Por ejemplo, todo el tramo que va desde Setúbal hacia Évora, por ejemplo, o pasando por Évora hacia el Bas. O, por ejemplo, tramos, pues, por ejemplo, en Extremadura, desde Navalmoral de la Mata hasta Talavera de la Reina. O, por ejemplo, el tramo de la Alcarria, evidentemente. Pero junto a esos tramos despoblados hay una serie de nodos demográficamente que son, desde mi punto de vista, claves. Estoy hablando de Évora, estoy hablando de Talavera de la Reina, estoy hablando de Calatayud, estoy hablando de Huesca. Son pequeñas ciudades que son en este momento estratégicas si queremos evitar ese proceso de despoblación. Junto a estas consideraciones de tipo demográfico, yo quisiera resaltar un aspecto importante de este eje. Esto es más que un corredor. El corredor mediterráneo es un corredor que enlaza y que permite la salida de mercancías, de personas, en una especie, literalmente hablando, de un corredor. Esto no es un corredor, esto vertebra. Y hay un elemento diferencial. Una vértebra es un hueso que une distintas partes de Europa, en este caso Portugal, España, Francia. Una vértebra es un conjunto óseo que tiene
que tiene elementos nodales importantes, que son las ciudades, y una vértebra es un elemento del cual parten una serie de ejes o costillas, costillas, por ejemplo, el eje del Ebro, pero no solamente el eje del Ebro, sino otros muchos más, una serie de costillas, y eso crea país. Por lo tanto, yo creo que es un elemento diferencial entre los corredores mediterráneos y el corredor atlántico. Estamos hablando de un corredor que verdaderamente vertebra, un corredor que verdaderamente enlaza 3 países medularmente. Y yo creo que eso es un elemento a considerar, es un elemento importante. Y sobre todo, otra diferencia respecto al corredor mediterráneo y al corredor atlántico. Estamos hablando de un corredor que va a evitar ese proceso de despoblamiento. Por lo tanto, 2 cualidades diferenciadoras de este corredor central que tenemos que tener en cuenta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ahora tomará la palabra el coronel José Luis Pontijas, que ha sido pues, también el alma mater de este proyecto y que lo ha impulsado muy mucho. Y que es experto del Instituto Español de Estudios Estratégicos en geopolítica, en geoestrategia y en seguridad nacional. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Gobierno aragonés y al Instituto de Fomento Aragonés por la oportunidad que nos brinda para poder venir aquí y expresar nuestras ideas. En nombre del Teniente General Director del Centro de Estudios Superiores de la Defensa y del General Dacova, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Yo les voy a dar rápidamente una pincelada sobre el trabajo que yo he realizado, que es básicamente desde el punto de vista de la seguridad estratégica. Es evidente que las principales conexiones que tiene la península ibérica a través de los Pirineos pasan por los extremos, tanto oriental como occidental. El resto son pues conexiones secundarias, carreteras secundarias, muy sujetas a la climatología invernal, pero que en cualquier caso no tienen capacidad para un tráfico pesado de gran tonelaje. Por si fuera esto poco, estas 2 conexiones en los extremos se saturan en determinadas épocas del año, lo que las hace fácilmente bloqueables por interrupciones, llamémosle así, no deseadas. Esto hace que revista todo este asunto de un hondo calado estratégico, primero por la vulnerabilidad física, por la vulnerabilidad económica, por la vulnerabilidad energética. Especialmente atractivos serían estos objetivos para actores estatales y no estatales. Esto hace que tanto los pasos de Irún como de la Junquera se conviertan en verdaderos talones de Aquiles relativamente fáciles de interceptar. Además, la Unión Europea está muy interesada en favorecer las comunicaciones norte-sur en contraposición a las mayoritarias comunicaciones que hay este-oeste, como son, por ejemplo, la iniciativa Tres Mares, que es una iniciativa de una comunicación norte-sur que uniría el mar Báltico con el mar Adriático y el mar Negro. Pero por si esto no fuera suficiente, todo esto está relacionado con el concepto de resiliencia que ahora mismo tanto la OTAN como la Unión Europea están impulsando desde el punto de vista de la seguridad. Así pues, el flujo de material, de personal y de abastecimientos, tanto civiles como militares, están muy relacionados con el concepto de movilidad militar, que ahora mismo es la joya de la corona de la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. ¿Y por qué es la joya de la corona? Porque una disuasión más creíble pasa por tener una capacidad de mover recursos militares y civiles de un lado a otro de Europa con facilidad. Hasta hace poco, si hablábamos de que armas de largo alcance y de alta precisión podrían bloquear los pasos pirenaicos en los extremos, pues podría parecer quizá un poco la guerra de las galaxias, pero desde la guerra de Ucrania este horizonte, desgraciadamente, está más cerca. Así pues, desde el punto de vista estratégico, más que necesario, resulta imprescindible la diversificación de las posibilidades de transporte a través de los Pirineos, con lo cual un eje central a través de los mismos, sin duda alguna, favorecería muchísimo la conexión, es decir, una conexión de alta capacidad de vehículos, ferrocarril, cibernética, energética, etcétera. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, José Luis, por tu clarísima intervención
Ahora mismo tiene la palabra la profesora Yolanda Gamarra Sopo, que es catedrática de la Universidad de Zaragoza de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y especialista en cuanto tal también en temas de Unión Europea. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación a estar hoy, esta mañana, en este barco tan bonito. Es muy grato el estar rodeado de todos vosotros y, sobre todo, el poder ver impreso y hecho realidad esta actividad que comenzamos en el año 2018. Bueno, pues es motivo de satisfacción y de haber cumplido bueno, una tarea que nos planteamos en el año, como digo, comenzamos en el año 2018. Uno de los retos más importantes que tiene la Unión Europea es construir ese mercado único, mercado interior. Y por lo que somos atractivos internacionalmente es precisamente por este mercado único, mercado interior. Y además también, y unido con este mercado único y mercado interior, la cohesión del territorio, de los territorios, es fundamental desde el punto de vista económico, social, cultural. Esto es básico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Obviamente desarrollando esta política de redes. Una política de redes que queda recogida en los artículos 190-192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que se encajan o encajan dentro de lo que son las competencias compartidas. Y esto significa fundamentalmente que la Unión Europea la Comisión Europea puede iniciar toda una serie de indicaciones, de guías, de actuaciones, pero que son los Estados los que verdaderamente tienen que impulsar y son los que tienen que poner en marcha y llegar a acuerdos para poner en marcha estas políticas de redes. Redes en los ámbitos que vienen recogidos en los tratados y que son las básicas: transportes, telecomunicaciones y energía. Ya se ha dicho que, obviamente, el desarrollo de estas políticas tienen que ir acompasados pues, con ejes que son esenciales hoy en día de la estrategia de la Comisión Europea, Pacto Verde y digitalización. Pero que esto, nuestros ingenieros lo podrán corroborar, se ha dicho ya también, está solucionado, está solventado. Por tanto, en los tratados tenemos esas políticas, esa política de redes, la posibilidad de desarrollarlas. Se han desarrollado en reglamentos, en directivas y lo único que cabe en todo caso sería o modificar o impulsar nuevos desarrollos para abrir o para poder lograr materializar la que aquí estamos planteando. También hay fondos. Hay fondos porque uno de los problemas fundamentales es pues, el nivel, la cantidad de fondos que se necesitan para materializar estas redes. Y, en parte, esto sí también se podría solventar recurriendo a todos esos instrumentos financieros que tiene puestos en marcha la Unión Europea. En nuestro trabajo, que comparto con José Manuel Rodríguez Barrigón, no ha podido estar hoy aquí presente, los enumeramos y decimos en qué instrumentos financieros de ellos se podría alcanzar esa financiación. Se ha planteado también aquí, interesa el desarrollo de estas redes por problemas económicos, por problemas demográficos y por problemas de seguridad. Es así como lo hemos visto tras estudiar esta política de redes en la Unión Europea y de cómo estaba materializado en cada uno de los Estados miembros. Hay Estados que tienen mucho más claro que desarrollar y que a otros les falta un empujón. Bueno, a nosotros deberíamos tener todos muy claro que necesitamos en esta isla que es España, Portugal, potenciar, desarrollar estas redes para ser competitivos y para materializar ese mercado único, mercado interior, que tan atractivo resulta
para el resto de las empresas internacionales. Bueno, muchas gracias. Y ahora ya el siguiente, Carlos. Muchas gracias, Yolanda. Y tiene ahora la palabra Muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra ahora Marcos Domínguez, que es ingeniero y que, además de ser ingeniero, ha trabajado en varias consultoras, ¿no?, que han hecho, por ejemplo, el AVE a la Meca, ahora está en otra con proyectos importantes, y que también ha sido consultor, pues, para la Comunidad de Aragón en algunos de estos temas, ¿no? Y nos va a hablar un poco de la factibilidad técnica de lo que sería hacer esa obra. Marcos. Vale. Gracias, Carlos. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento y al programa Aragón Empresas por la invitación de tenernos hoy aquí presente y hacer esta presentación de este cuaderno de estrategia. Desde hace más de 10 años pues vengo analizando lo que es la travesía central del Pirineo con la agrupación de interés económico, la travesía central o la propia travesía central, antiguo eje 16, con pues, estudios de demanda, estudios de ingeniería, de factibilidad económico-financiero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha apostado desde esta comunidad autónoma por un eje central, por la travesía. Ha habido problemas, como bien se ha comentado, de apoyo en general, de lobby político en Bruselas, pues para poder llevar a cabo el corredor, y se siguió analizando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cifras de transporte por ferrocarril, nos encontramos ya en el 2022 con cifras, lo que es en España, con una media de transporte por ferrocarril pues 5 veces menor que la media europea. Tenemos que un sistema montañoso europeo de tanto más importancia como son los Alpes, pues traslada un 35% de las mercancías por ferrocarril frente a nuestro 3%. España, por lo tanto, pues evidentemente las políticas ferroviarias en España no han tenido calado. La carretera, pues evidentemente es el modo mayoritario, con más de un 90% de transporte. Entonces, bueno, esto hace ver que el problema no es un problema evidentemente de ingeniería, como bien se ha podido analizar, se ha estudiado la factibilidad de este corredor, es factible técnicamente. Evidentemente, se han estudiado varias alternativas de trazado por el ecosistema que hay en los Pirineos y, pues se ha escogido varias alternativas, varias rutas con pendientes que sean atractivas desde el punto de vista de transporte por ferrocarril, con unas pendientes de 12,5 milésimas. Siempre se habla por tema de seguridad también de túnel bitubo para posibilitar la evacuación tanto de viajeros por mercancías. Siempre desde un punto de vista cuidando el tema medioambiental, con análisis con ingenierías francesas también. Este proceso de 10 años ha hecho que existan innumerables estudios que ponen de manifiesto pues, la importancia que puede tener esta travesía, pero falta el complemento, evidentemente, económico y político que haga que este proyecto pues se lleve a buen puerto, ¿no? En algunos estudios contabilizan una parte importante siempre en estos estudios, que es la demanda, la viabilidad de esta demanda. Algunos estudios lo cifran en 2,5 millones de toneladas, fundamentalmente proveniente del modo carretera y de los modos actuales que van por Portbou e Irún. También cifran este trasvase modal en que supone la sustitución de 2,5 millones de camiones y un ahorro de CO2 de 450.000 toneladas. Otra parte importante son los tiempos de recorrido. Reducirían a más de la mitad el tiempo de recorrido entre Zaragoza y Toulouse actual. También, si ponemos de manifiesto pues, la comparación con los otros dos corredores, pues el transporte actual por carretera tan mayoritario hace que probablemente estén saturados en un periodo de 20-30 años esos dos corredores. Por lo tanto, a un medio plazo habría que pensar en una alternativa. Puede ser esta, la del corredor, evidentemente. Es necesaria una mejora de conectividad en el transporte de pasajeros y mercancías de la península ibérica con el resto de Europa. En los Alpes hay 6 corredores ferroviarios, en España solamente hay 2.
Entonces, bueno, todo esto hace posible que técnicamente sea factible desde el punto de vista de ingeniería. Económicamente los costes son evidentemente elevados. Estamos hablando de un coste por kilómetro aproximadamente de 30 millones de euros. Pero bueno, el retorno que puede tener y pensando en un futuro puede tener una gran importancia y bueno, pues comparado con otros sistemas montañosos que hay en Europa, pues como comentaba, creo que es factible. Hay túneles como el San Gotardo que ha tenido una inversión de 10.000 millones en este caso de euros, con un túnel de más de 50 kilómetros. Y en el caso de la travesía estamos hablando de un túnel de 40 kilómetros y una inversión menor. Por lo tanto, pues, desde el punto de vista de estudio de ingeniería, consideramos que es totalmente factible. Gracias. Pues muchas gracias, Marcos. También por tu cristalina y clara e interesante exposición. Y ahora tiene la palabra Julián Mora Aliseda, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura. También lo ha sido de Portugal. Es una rara avis de haber sido catedrático en España y en Portugal, pero él lo ha sido en ambos sitios, ¿no? Y, por tanto, conoce también muy bien esa dimensión que podría ser de complemento de lo que es un corredor de esta naturaleza, pues con otras regiones españolas y con países vecinos. Tienes la palabra. Bien. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, quería agradecer al Ministerio de Defensa, representado por el coronel Pontijas, la iniciativa de llevar a cabo este estudio, a la Universidad Rey Carlos III, a través de Carlos Fernández Liesa y, por supuesto, presentar aquí en este acto algo que estamos desde hace mucho tiempo defendiendo, que es la dorsal o la diagonal continental ibérica. Ya se lo presentamos y aprovecho aquí para saludar a don Arturo Aliaga, vicepresidente, con otros compañeros y empresarios de Extremadura que estuvimos aquí hace un tiempo y que estábamos señalando realmente que frente a lo que aquí estamos viendo, algunos de mis compañeros se me han adelantado en muchas de las cuestiones y por lo tanto coincido con ellos. Es decir, nosotros lo planteamos ya desde la parte meridional de la península ibérica, es decir, el corredor este se ha explicado muy bien hacia arriba y lo que tenemos es realmente un corredor que yo lo llamaría un corredor archipiélago. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que si arrancamos desde Setúbal, Lisboa, hasta Madrid, solo vemos algunas islas medianas, por llamarlas de algún modo, es decir, que serían Évora, Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Talavera, o si lo prolongamos un poco más hacia el sur para la continuidad hacia Puerto Llano, aprovecharíamos ya ahora la fusión Don Benito Villanueva, Puerto Llano, de Puerto Llano lógicamente hacia Madrid y otra vez el corredor que estamos aquí en este momento defendiendo, con la posibilidad de complementarlo hacia el Mediterráneo, conectar Atlántico-Mediterráneo, porque es una forma de vertebrar el territorio español, como se habla aquí. Al final, la ordenación del territorio no es otra cosa que la expresión espacial de toda política, y digo política económica, social, cultural y ambiental. Y tenemos que empezar por eso, porque muchas veces hablamos del desarrollo sostenible, pero que todos sabemos que es un concepto muy etéreo, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Oiga, mire, el 80% del territorio español no solo es la España vaciada, yo diría, por lo menos desde Extremadura, que es la España vacilada. ¿Por qué? Porque nos vienen prometiendo desde finales del siglo pasado que íbamos a tener el AVE cuando llega, como decimos por allá, que íbamos a tener determinadas infraestructuras, seguimos ahí en una especie de fondo de saco. Si ustedes observan un mapa de las líneas de alta velocidad desde Madrid hasta Lisboa, todo ese área que sería la parte que compone Extremadura y el Alentejo, no hay absolutamente nada, todavía no hay ni siquiera un kilómetro electrificado y bueno, en ese sentido yo creo que estamos desperdiciando la oportunidad de conectar perfectamente la península ibérica, porque al final somos una misma unidad fisiográfica y tenemos que entender que ahora, en una situación como la europea actual, tenemos que complementarnos y en este sentido yo creo que el dividir solo dos ejes, el Atlántico y el Mediterráneo, para potenciar las zonas que son las que a su vez tienen una mayor concentración de la población, significa
reafirmar el despoblamiento interior. Al final vamos a tener un vaciamiento total que estamos viendo que las infraestructuras, si no existen, contribuyen de manera decidida a expulsar. ¿Por qué? Porque la población queda en una posición remota y marginal dentro de la propia, digamos, territorialidad ibérica. Y yo creo que en este sentido, desde el interior, desde las zonas más despobladas, más densamente, digamos, donde la demografía es la que en estos momentos está con una mayor densidad de envejecimiento, con una situación, digamos, de regresión demográfica, si no hacemos una potenciación de estos ejes, especialmente este de la dorsal interior, de la diagonal que va desde Sines, Lisboa, hasta Zaragoza, continuando por la entrada a través de Francia de los Pirineos, difícilmente vamos a conseguir que el interior de la península ibérica sea un elemento de desarrollo. Y claro, sería ir contra la propia Constitución española, que habla de la necesidad de que todos tengamos la igualdad de acceso a las mismas oportunidades independientemente del lugar de residencia. Y en estos momentos estamos generando una gran desigualdad provocada por estos desequilibrios que al final se plasman en disparidades sociales y económicas, y que una manera de corregirlos es apostando por este corredor tan interesante que viene a ser como una especie de espina dorsal, donde, como señalaba antes el profesor Gamir, luego podemos seguir ahí haciendo una especie de peine al que vamos accediendo a través de otras redes de infraestructuras que se van a ir ligando. Con esto creo que me ajusta el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Tiene ahora la palabra Jaime Sanau, que es profesor de Economía de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza, y que ha hecho pues, un estudio sobre la dimensión económica que tendría también este corredor, y que además es un experto pues, en estos temas y en logística. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. También mi satisfacción por encontrarme hoy aquí en este acto con todos ustedes, y agradecer al Ministerio de Defensa y al Gobierno de Aragón que lo hayan hecho posible, primero la investigación y luego la presentación. A la hora de presentar argumentos económicos, intenta hacer un prisma un poquito original, o salirme un poquito de lo micro que estamos hablando ahora, para ver, en primer lugar, dices, bueno, ¿qué ha ocurrido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Pues ha ocurrido, si nosotros analizamos las cifras de PIB, un crecimiento espectacular del PIB, un crecimiento espectacular también de la población, pero aun con todo, el PIB per cápita pues prácticamente lo hemos triplicado a nivel mundial. Eso significa mayor bienestar para todos. Sigue habiendo desigualdades, son menores ahora que hace unas décadas, sigue habiendo desigualdades y unos pasivos de ese crecimiento, pero indudablemente ha habido un crecimiento económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Dices, bueno, y ese fenómeno de crecimiento económico pues ha ido parejo a la intensificación de las relaciones comerciales, el comercio de bienes y de servicios entre los países y los flujos de capitales. Y esto es un fenómeno que también se adivina con rapidez. Si nosotros proyectamos la evolución del PIB y la evolución, por ejemplo, del comercio exterior de los países, son líneas paralelas. Ocurre con España, pero ocurre también a nivel mundial. Entonces, me preguntáis, bueno, ¿y esto por qué ha sido posible? Pues yo creo que fundamentalmente ha sido posible, entre otros factores, por sintetizarlo, por ser sintético, en primer lugar, por el desarrollo de la logística empresarial, del cual tenemos buena experiencia en nuestra región, en Aragón, pero la logística pues, ha permitido que a nivel mundial produzcamos los productos en un sitio y los consumamos, se distribuyan y los consumamos en otros sitios, ¿de acuerdo? Y esto ha permitido que las empresas se especialicen en lo que hacen mejor, en lo que pueden hacer de forma más eficiente, y es lo que ha posibilitado el aumento del comercio internacional, que no se frena. Se frena un poquito, si nosotros hacemos una perspectiva histórica, el comercio internacional se frenó, por ejemplo, en la crisis de los años 70, con la crisis energética, se frenó algo con la crisis financiera de 2008 y se frenó algo con la crisis sanitaria de 2020, pero tiene una tendencia claramente creciente en el tiempo. Y digo, es gracias al desarrollo de la logística de las empresas que lo ha posibilitado, y también al desarrollo de la actuación de los poderes públicos
que ha permitido, en primer lugar, la liberalización del comercio. Es decir, este fenómeno de crecimiento económico se ha dado paralelo a un fenómeno de regionalización de la actividad económica, del cual España forma parte. Formamos parte, como se ha dicho, de la Unión Europea, que es la economía principal del mundo. Es verdad que agrupando a 27 países, pero somos la principal economía del mundo y esto ha ido parejo, ya digo, a la internacionalización de la actividad con la creación de estos bloques económicos. Entonces, los gobiernos han permitido la formación de esos bloques, han permitido la liberalización de las barreras al comercio internacional y, sobre todo, yo creo que el papel que tiene que desarrollar es el desarrollo de las redes de transporte, de la comunicación. A la hora de decantarnos por una red, ampliar un eje, hablo de una red, realmente es un eje para permitirnos comercializar, dices, ¿por qué queremos un tercer eje para comunicarnos con Europa, que comunicaría la península ibérica y también el norte de África, que hay algunos países que también es importante? Bueno, pues a la hora de justificar eso también he intentado estudiar el patrón comercial que tiene España y lo podríamos extrapolar a otras economías, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que comercializamos y con quién lo comercializamos? Bueno, pues es que nosotros, fundamentalmente España, el comercio lo tiene con los países de la Unión Europea y con los países más próximos, ¿de acuerdo? Es decir, los grandes países de la Unión Europea son nuestros principales socios, es decir, nuestros principales clientes y también nuestros principales proveedores. Fuera de la Unión, pues el Reino Unido también es un país importante, ¿eh? Ahora está emergiendo algunos otros países como China como socio comercial, pero nosotros trabajamos con los países que tenemos más próximos geográficamente. Por eso, la idea de apostar por esas redes de comunicación para el transporte de bienes, de servicios, de la energía, de las telecomunicaciones, etcétera, con los países que son nuestros socios y clientes. Yo creo que nada más, quizás una última idea, adelantar que es importante anticiparnos, es decir, tenemos ya unos ejes que nos comunican con Europa, pero tenemos que adelantarnos porque claro, la creación de infraestructuras, desde que se toma la decisión hasta que entran en marcha, son periodos muy amplios y que deberíamos, bueno, pues pensar ya en ellos para tomar esa decisión pública. Siento haberme excedido 15 segundos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los ponentes porque os habéis ajustado muy bien a los tiempos, lo que es difícil, sobre todo en los profesores, que tendemos a hablar más de la cuenta. Y ahora una última intervención del moderador, que también ha participado en el estudio, Jesús Morales, que es un periodista, que ha sido periodista, como sabrán, en Heraldo de Aragón y ahora está de director adjunto en 20 minutos y que ha realizado pues, un análisis del contexto social, histórico, evolutivo de la propuesta del Corredor Central. Muchas gracias, Carlos. Un poco mi visión, mi parte en el trabajo ha sido ver si, por qué a nivel técnico y como bien contaba Marcos, era posible técnicamente, a nivel de ingeniería, si por qué económicamente tiene un sentido, si por qué a nivel de demanda tiene un sentido, por qué no se ha hecho, ¿no? Al final es un proyecto que todos habéis comentado aquí a nivel geoestratégico, claramente es un proyecto que daría mucho sentido a la vertebración de España y daría seguridad, porque no se ha hecho. Por tanto, me toca un poco ver la parte política que ha tenido el proyecto. Veo aquí a personas como Ramón Tejedor, como don Arturo Aliaga, como Clemente Sánchez Garnica. Veo ahí a un cronista, a Jorge Alonso de Heraldo Aragón, que conocen bien el proyecto y saben cómo este proyecto ha tenido lagunas, ha ido momentos muy potentes y otros que no ha sido tanto, ¿no? Hay que verlo en un contexto dentro de la Unión Europea. La comunicación entre España y Francia, hasta la entrada en la Unión Europea, simplemente era una barrera defensiva que teníamos contra ellos o frente a ellos. Para ellos también una barrera de evitar el comercio, pero cuando entramos en la Unión Europea eso pasa a ser un obstáculo en el mercado interior. Y la Unión Europea, para esos obstáculos, tiene mecanismos que se trata de hacerlos más permeables, ¿no? Uno fue mediante el mercado único y otro mediante las infraestructuras. Y ahí es donde entra el BIGNEMAL, que luego pasa a llamarse Travesía Central del Pirineo. Desde el Gobierno de Aragón, los diferentes gobiernos de Aragón lucharon para que la Unión Europea lo reconociese. Tras mucho luchar, se consiguió en 2001
que la Comisión Europea propusiese en su libro blanco de transportes la necesidad de que la TCP fuese un corredor prioritario, y se consiguió. Se consiguió, pero durante 10 años. Durante entre 2001 y 2011, 2003 y 2011, la travesía central formó parte de uno de los 30 corredores que inicialmente la Unión Europea tenía que potenciar para conseguir esa unidad y falta de unidad aduanera y transportes. Sin embargo, la situación política en España ha ido cambiando, los apoyos del Gobierno central han ido cambiando, lo que hubo un apoyo muy cerrado de los dos grandes partidos en España a favor de este proyecto, en un contexto que ya no había mayorías absolutas, que hacía falta otros apoyos. España dejó formalmente de apoyarlo en el 2011 para priorizar otros corredores. Y es en ese momento en el que la travesía central cae de las redes transeuropeas. Un poco mi parte de trabajo estudia eso, y el tiempo que hemos llevado desde 2011 hasta la actualidad, hasta 2022, cómo hay iniciativas concretas que se van haciendo, que desde el Senado también, desde los gobiernos, también de otras comunidades como Castilla-La Mancha, como Madrid, de diferentes gobiernos, han ido apoyándolo, pero ya no hay un apoyo tan claro que permita que Bruselas lo considere como prioritario. Ese es un poco el resumen de la ponencia. Pues muchas gracias, Jesús. Pues nosotros hemos acabado la mesa. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora mientras... Sí, el micrófono. Mientras sale esta mesa, damos la bienvenida a una tercera mesa, a una segunda mesa, que va a tratar la necesidad de una alianza de la sociedad civil para la vertebración de redes transeuropeas de la península ibérica y su conexión con el resto de Europa. En esa alianza, además de instituciones como el Gobierno de Aragón, está desde luego la Cámara de Comercio de Zaragoza, el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Zaragoza, entre otros muchos. También es clave contar con apoyos de otras comunidades, como por ejemplo el Puerto de Valencia, que puede ser uno de los principales aliados estratégicos del proyecto. De forma muy inteligente y operativa, desde el Colegio e instituciones como la Cámara se ha impulsado la Alianza Europea Corredores.eu, que ha unido a estos actores. Llamo ya al estrado para la siguiente mesa a Salvador Galve, a Federico Arenaga, a Erinque Verges, a Robert Claraco, a Ramón Adé y a Iñaki Barrón de Arangoiti. Berta Lorente nos iba a acompañar de la Cámara de Comercio, pero no ha podido finalmente asistir. Gracias. Buenos días y sobre todo, para empezar, disculparme de no poder estar presente en un acto tan importante y al que nosotros hemos prestado siempre nuestro apoyo, como es el que se celebra hoy en Zaragoza. Quiero dar mi enhorabuena al Instituto de Aragones de Fomento y al Gobierno de Aragón, porque esta jornada sobre la travesía ferroviaria de gran capacidad transpirenaica yo creo que es una de las cosas que merecía la pena y por la que hay que pelear. Mi agradecimiento también al Ministerio de Defensa, a CESEDEN, a la Universidad Carlos III, Universidad de Zaragoza y a Corredores de la Unión Europea.eu. ¿Por qué? Porque han contribuido a la elaboración de un cuaderno que era imprescindible para plantear de una manera seria cuál es la estrategia que tenemos que hacer en torno a pues las redes transeuropeas, que en nuestro caso, en el caso de España, pues lo que no puede ser es que mientras Italia tiene 7 accesibilidades de alta capacidad ferroviarias con el resto de Europa, o 11 carreteras importantes, nosotros tengamos exclusivamente 2. Eso nos aísla más, nos hace sentirnos más isla de lo que somos, y yo creo que lo que hay que hacer es estudiar seriamente qué alternativas tenemos. Creo que este estudio me ha parecido muy interesante, lo digo con toda franqueza. En algunas de las conclusiones se plantean razones, argumentos de peso y que creo que tenemos que hacer valer, ¿no? Y pues sé que hay varias opciones. Hemos defendido siempre la opción de Canfranc porque es la que teníamos más a mano y la que nos acordábamos siempre, pero en el estudio aparecen otras cosas, Bielsa y hasta 9 posibilidades. El mensaje fundamental que quería transmitiros, y lo digo con absoluta convicción, es que el puerto de Valencia, que es una unidad de servicio para los usuarios del mismo, apoyará cualquier decisión que los técnicos recomienden, que es como la óptima para la conectividad entre las comarcas centrales francesas y las nuestras. Entonces yo creo que la conexión marítima de Valencia no puede ser de otra forma, entiendo que es óptima y es de las mejores por conectividad, etcétera, etcétera, y los servicios portuarios que podamos ofrecer, y ahora vamos a poner unas poquitas imágenes para demostraroslo.
habéis podido observar, la Autoridad Portuaria de Valencia, pues de alguna forma tenemos la responsabilidad de gestionar 3 puertos, el de Valencia, el de Sagunto y el de Gandía. Cada uno especializado en una serie de tráficos y, bueno, ¿que están a qué? Pues al servicio de las empresas, que es lo razonable, ¿no? Lo que hay que hacer es fomentar el hinterland, que sea más competitivo, que tenga las mejores conexiones posibles, y en ese contexto es donde entra todo lo que pueda ayudar a la conectividad a través de los Pirineos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al otro lado de los Pirineos hay una zona de actividad económica importante, y lo que tenemos que intentar por todas las formas es bueno, pues tratar de captar, de conectarnos con ellos y de facilitar los intercambios, porque eso nos vendrá muy bien. Eso genera actividad, genera empleo, genera bienestar para las personas, que es al final lo realmente importante. Muchas gracias y muchos éxitos en el proyecto, y sabéis que podéis contar con el Puerto de Valencia, que os apoyará siempre en este objetivo. Bueno, pues buenos días. Un placer y un honor estar en este sitio tan fantástico. Agradecer al Gobierno de Aragón, en especial a su vicepresidente, que es el que protagoniza este acto, a través del IAF. Gracias, Pilar. Y, en pocas palabras, y para ser breves y contribuir a que sea un acto corto para que no se nos haga aburrido, pero sobre todo denso, me gustaría aportar esa pata que han comentado en la primera mesa, que ha comentado el profesor Carlos Liesa, en el que dice en su estudio clarísimamente, perdonad, que la realización de un corredor central a través de los Pirineos desde Zaragoza, como principal hub logístico del sur de Europa, reconocido por activa y por pasiva por todo el mundo, no depende solo ni principalmente de la insistencia de intereses objetivos a favor de todo tipo, económicos, logísticos, sociales, medioambientales, sostenibles, culturales, geopolíticos, sino de que haya un grupo de trabajo o lobby ante las instituciones europeas y una presión de los actores y de los Estados. Sigo leyendo textualmente. En este sentido, el corredor central no ha tenido defensores de suficiente peso ni en la sociedad civil, empresarios, organizaciones no gubernamentales, ni en las instituciones representativas, comunidades, ayuntamientos, etc. La falta de apoyo político suficiente al corredor, público y privado, no es una razón objetiva para no hacerlo, pero es sin duda la mayor razón de peso. No se ha sabido generar ni la idea ni consensuar entre los actores su realización. Para ello, como sigue diciendo el estudio, y sigo leyendo textualmente, hay que conformar una voluntad política consensuada que se base en el interés general de España sobre la base de necesidades objetivas. Y ahí es donde aparecemos nosotros y hemos cogido el testigo junto con ese embrión que se inició en Madrid con vosotros, Carlos, y con los colegios de ingenieros, de industriales y de caminos, fundamentalmente de Aragón en este momento, Cámara de Comercio de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Tanto Emilio Larrodé, nuestro catedrático de Transportes, con vosotros, pues en ese embrión yo me encontré un colegio de ingenieros aproximadamente en el 2018, donde la Cámara de Comercio, que hizo una presentación magnífica con Aurelio, el Puerto de Valencia y con el Puerto de Bilbao, y nos dimos cuenta de que el proyecto no se podía llamar España, ni siquiera Aragón. Teníamos que pensar en un proyecto transfronterizo y transeuropeo. Si os fijáis, la intención en este acto es hacer un poquito una presentación de cómo queremos que nos vean en Bruselas, porque en España no podemos resolver el problema. Tenemos que ir a Bruselas con lo que hay al otro lado del Pirineo, donde está Robert Claraco, es un consultor francés que habla magníficamente español, aunque tú digas que no, y sobre todo con portugueses. La Orden de Ingenieros de Portugal, que son más de 45.000 ingenieros, nos han pedido que hagamos una apuesta por los desarrollos de corredores ferroviarios, fundamentalmente de mercancías, para la península ibérica. Hemos estado ya en Sines y el proyecto es embrión aragonés. Muchos de vosotros sé que estáis en Madrid y bueno, tenéis raíces aragonesas, pero lo que tenemos que ver es que no nos vean como un proyecto aragonés, porque una de las principales patas que tenemos es el clúster de logística de Aragón, donde está su vicepresidente, su presidente y su gerente, y tampoco es la foto que queremos. La foto que debemos dar ni siquiera al Colegio de Ingenieros.
hemos hecho una alianza totalmente constituida, nos falta el CIF, se llama corredores.eu, porque no tenemos un músculo para poner una marca que no nos van a conocer. Se pronuncia igual en portugués y registraremos google.eu en francés. Es un poco el mensaje y os lo vamos a explicar un poquito, para que veáis qué tipo de personas y con qué tipo de filosofía estamos. Bueno, la idea es muy cortita. Yo quiero que Federico, que vive en Barcelona y tiene raíces aragonesas también, es un comandante ya retirado, pero es un hombre muy culto en todos estos temas y domina magníficamente, es ingeniero de vías de comunicaciones, ingeniero civil, y él hará un poco el enlace de la pata que nos faltaba, que fue cuando estuvimos con Conrado en esos desayunos que hacemos de los grupos de trabajo, donde pues invitamos a senadores, a eurodiputados, a gente relevante, a compañeros nuestros que están en ADIF, que no pueden hablar como ADIF, lógicamente, a gente que está en el Gobierno de Aragón, la Fundación Transpirenaica, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ingenieros, sobre todo de caminos para trazados e industriales, distribuidos en todo tipo de empresas, donde aquí podemos hablar, expresar y, sobre todo, transmitir lo que tenemos que saber decir, que otros no pueden decir, y decirlo con credibilidad. Y eso es una cosa sencilla y es nuestra obligación, y yo me he encontrado ese trabajo en mi decanato y así lo he asumido. Somos ahora mismo, yo soy presidente de la Comisión del Ferrocarril del Consejo General de Ingenieros de España. El Colegio de Ingenieros de Caminos, como es un único colegio a nivel nacional, está magníficamente representado y está apostando por la idea. Luego conoceréis a Iñaki, que es un magnífico ingeniero de caminos ferroviario, aragonés, que no se note, pero lleva 20 años al frente de la UIC en París y veréis que tiene una visión muy clara de lo que son su proyecto de fin de carrera, creo que fue el Canfrán. Y bueno, la idea es dar una visión europea, no, lógicamente a este acto traer a la Orden de Ingenieros de Portugal será un poco complejo, pero estamos ahí un poquito todos trabajando en esa línea. Recién constituido el proyecto, igual que vuestro estudio, Carlos, porque ha sido un estudio que me ha sorprendido, que sabía que estabais trabajando, pero me ha sido una magnífica sorpresa, y sobre todo la conclusión que he leído al principio. Entonces, sin más, yo le doy paso a Federico, que será el que haga un poco esa visión geopolítica civil y militar, donde en Europa hay fondos para las dos partes y nos conviene a las dos partes, y sería muy interesante esa visión que él quiere dar. Luego hablaremos de una gran empresa internacional, que además está en Aragón, pero tiene intereses ahora mismo en Inglaterra, en toda Europa, que es Saika, es un referente a nivel internacional. Como cargador, como empresa cargadora, él nos transmitirá un poquito pues, cuáles son esos problemas y, sobre todo, ese mensaje que nos han dado en el Libro Blanco de Bruselas de que tenemos que cuadriplicar el transporte actual de mercancías por ferrocarril, que es imposible, ni el 2030 ni el 2040, esa es la realidad, pero seamos conscientes de que es imposible y trabajemos. También está un gran operador, yo me atrevería a decir que es el operador más importante la plataforma logística, perdón, un intermodal, el operador más importante también del sur de Europa, que es la terminal marítima de Zaragoza, que conocéis todos, y con Ramón hemos hecho ya prospecciones, que hay que hacer prospecciones a Francia, hemos estado en un puerto que se llama, en una plataforma que se llama Niort, muy interesada en vincularse con Zaragoza, hemos estado en la zona de LAC, donde podría haber otra zona de industrias químicas con posibilidades también de tener una base. Hemos estado con la comunidad de Artis, muy importante también. O sea, es un proyecto que tanto franceses y españoles tenemos que querer. Si solo queremos los españoles, los Pirineos han sido una barrera natural y sigue siendo una barrera natural. Nosotros tenemos que ser capaces de poner ese corredor que falta, que la plataforma está hecha, que es el Canfrán, y que lo abran y que en Europa exijan que se abra. Es la única manera que vemos. Tenemos un buen socio también, que no le he invitado por temas de idioma, pero estamos hablando con Eurotúnel, la empresa Europort, está allí Michel, que es la empresa la que opera en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, donde lo tiene clarísimo, porque lo que sí que hemos visto es que el corredor de mercancías, que no molesta a nadie, ni siquiera al puerto de Barcelona, que es el primer interesado, en Zaragoza como hub logístico, donde tiene participación accionarial, las mercancías molestan a los viajeros,
esa es la realidad. Ahora mismo los dos grandes proyectos que hay es hacer la Y vasca y el corredor mediterráneo para viajeros, para ir con AVE a Málaga, y cuando ven un tren de mercancías se ponen nerviosos porque llega a Perpiñán y nadie quiere moverlo. Entonces, tenemos todo, absolutamente todo a favor. No hay ningún pero. Y como decía Marcos, ni siquiera económico. Porque yo estaba en Alicante viendo un presupuesto de 53.000 millones de euros el año pasado, presentando pues, los grandes avances del corredor por Murcia, Alicante, desvío por no sé dónde, hasta tal. 53.000 millones. Y nosotros nos echamos la cabeza porque vale 50 millones ancho internacional de Zaragoza a Canfrán. Pues es que hay que hablar otro idioma. Y, lógicamente, como aragoneses tenemos nuestras cifras, pero como corredores.eu tenemos que ver que es un proyecto que hay que realizarlo y por lo menos dejarlo definido. Eso es un poquito el mensaje. Y ya digo que la parte de dejar definido, yo no sé si tiene que ir a Toulouse, pero yo me atrevería a decir que tiene que salir entre Toulouse y Burdeos, yo creo más a Burdeos, y buscar el norte al Mar del Norte. Es un corredor que se tiene que hacer, que desde Algeciras lo están pidiendo, y yo creo que es un mensaje en el que tenemos que trabajar como buenos profesionales. Nada más, yo creo que no me he querido extender, pero sí daros una visión global de cuál es el proyecto. Federico, cuando quieras. Bueno, voy a dar unas pinceladas de forma muy rápida sobre la travesía de gran capacidad a través de los Pirineos y el corredor central como infraestructura estratégica de doble uso civil-militar dentro de la red de transportes europeo. Lo haré muy rápido para dar paso al resto de los compañeros y no alargar en excesivo la reunión, ¿no? El mecanismo Conectar Europa persigue acelerar la inversión en el campo de las redes transeuropeas y dentro de su reglamento define la infraestructura de doble uso como aquella de la red de transportes que atiende tanto a necesidades civiles como de uso militar. No sé si pasa. Sí. Dentro de los objetivos que ha marcado este mecanismo de Conectar Europa figura el adaptar parte de la red de transportes europea, la denominada TEN-T, para un doble uso de las infraestructuras de transporte con vistas a mejorar la movilidad tanto civil como militar. En el informe que se presentó a finales del año pasado al Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación de la movilidad militar, se hacía referencia a que por primera vez la movilidad militar quedará reflejada en la red de transportes europea en la propuesta del nuevo reglamento de redes de transporte europea que va a ser aprobada antes de final de año con toda seguridad. Y en ella se indica que la Comisión evaluará nuevas necesidades de infraestructuras de doble uso, como puede ser la travesía de gran capacidad a través del Pirineo. Desde el punto de vista de movilidad militar, el corredor central a través de los Pirineos, mediante túneles de baja cota y grandes prestaciones, por su importancia como eje transfronterizo, se debería identificar tanto por el Estado español como por la Comisión Europea dentro de uno de los proyectos de uso prioritario que tiene establecidos la Agencia Europea de Defensa y, por lo tanto, figurar dentro de la red europea de transportes como parte de la red de transporte militar de doble uso. Como ya se ha dicho en la anterior rueda, contar con un tercer corredor ferroviario de doble uso es de vital importancia estratégica desde el punto de vista civil para evitar el colapso de tráfico de mercancías que para el comercio español y el abastecimiento de la población podría producirse, y también desde el aspecto militar para la movilidad de personal y material y equipos, ante determinados cortes que pueden producirse por diferentes situaciones de crisis, como pueden ser desde fenómenos naturales, como inundaciones o movimientos sísmicos, accidentes en alguna central nuclear o la reciente pandemia, que limiten el paso por determinados puntos de los corredores, tanto atlántico como mediterráneo, que actualmente existen y que dejarían pues, prácticamente aislado a España con el resto de Europa y Europa con España, ¿no? Con lo que supone una evidente vulnerabilidad.
Podríamos tomar ejemplo como lo ha hecho los Países Bajos, que han desarrollado su plan de movilidad militar y han decidido que tienen que existir 3 ejes prioritarios, uno de entrada, uno de salida y uno tercero para uso civil y de refugiados, indican, y que puede ser utilizado en caso de colapso de alguno de los otros 2 en un conflicto bélico. La Unión Europea y el Parlamento están apostando decididamente por estas infraestructuras de doble uso. De hecho, en el Plan Financiero Multianual de 2021 a 2027 han establecido 1.690 millones de euros para acciones de movilidad militar. Y la Agencia Europea del Clima y Transportes y Medio Ambiente también ha destinado 330 millones de euros para ser destinados a estudios y proyectos para la adaptación de la red de transportes europea al doble uso civil y militar. La primera convocatoria de esta agencia ha sido publicada a finales del año pasado. Se han aceptado 21 solicitudes de subvención. España no ha presentado ninguna. Sí la han presentado las agencias de infraestructuras de Bélgica, de Finlandia, de Italia, del Ministerio de Transportes de Letonia o incluso la Fuerza Aérea Portuguesa. Esperemos que en la siguiente convocatoria, que acaba de salir y que termina en el 2021, por parte del Estado español se pueda presentar alguna iniciativa. También la Unión Europea ha indicado que los fondos de Next Generation están a disposición, una parte de ellos, para que puedan usarse por parte de los Estados como acciones para fomentar el doble uso. A través de esto, yo creo que estamos ante una oportunidad única para, con ayuda de la financiación de la Unión Europea, que podamos abordar de una forma definitiva aquellos estudios que faltan, los proyectos y el inicio de la infraestructura necesaria para comenzar la travesía de gran capacidad a través del Pirineo y que esta pueda ser pues una realidad en un futuro inmediato. Quizás deberíamos tomar ejemplo de lo que ha hecho, se ha comentado antes, Italia y Austria, donde han cogido el toro por los cuernos en los problemas que tenían en el paso del Brennero y han decidido construir un túnel de baja cota de 53 kilómetros, bitubo, y que estará terminado posiblemente a finales del año 2028. Por último, decir que ya se ha comentado que el documento que se ha presentado también por la Comisión Europea, Brújula Estratégica, en el que se detalla cómo los países miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea van a intentar reforzar la seguridad y defensa de toda la Unión Europea, se indica explícitamente que se reforzarán las infraestructuras de doble uso en toda la red de transportes europea con el fin de facilitar el desplazamiento rápido y fluido del personal. Y que además a lo largo de este año se realizará un análisis de la capacidad de las infraestructuras de transporte de la Unión Europea para soportar movimientos a gran escala y con poca antelación. Yo creo que estamos ante una oportunidad para de una vez lanzar esta travesía de gran capacidad a través de los Pirineos. Muy bien. Muy bien. ¿Lo tengo yo que tener yo? ¿Tú? Bueno, pues a continuación voy a hacer una pequeña presentación de cuál es nuestro mensaje. Cuando quieras lo pones, Paco. Bueno, esto es un poco pon la presentación, un poco cuál es nuestra estrategia y nuestra idea. El anterior, por favor. Esto es lo que hemos constituido, una alianza europea para desarrollar corredores ferroviarios, fundamentalmente donde no tenemos ningún tipo de pero, como hemos vuelto a repetir, todo el mundo coincide en que eso tiene que ser así. Y luego redes transeuropeas. Las redes transeuropeas, estamos hablando ya de energía, de comunicaciones, de carreteras, y ese es nuestro core, y es lo que tenemos que trabajar y contribuir y hacer el esfuerzo de desarrollar esos corredores, para vertebrar la península ibérica y su conexión con Europa, a corto plazo. Y a medio plazo es ese gran eje central, que a lo mejor no vemos ninguno hecho, por lo menos pues los que pasamos ya de los 60, pero es nuestro medio plazo y tenemos la obligación de hacerlo. Pasa, por favor. Tenemos una visión y una misión claramente definido, no la vamos a repetir.
Continúa, es una página web que la podéis ver todos, que es www.corredores.eu, con 6 objetivos básicos que, como los mandamientos, se cierran en 2. Desarrollo de corredores actuales, ponerlos en operación, reabrirlos y dejar el proyecto a medio plazo definido de una gran travesía central. Pasa cuando quieras, Paco. Los antecedentes los habéis dicho ya y los hemos repetido. 2011, Gran Eje Corredor Central, Marcelino Iglesias se fue a París, de repente no sé qué pasó, que desapareció. Nosotros nos pusimos a trabajar en el 2013, echa una para atrás, por favor. En el 2013 pues, seguimos trabajando, pues Carlos con la universidad, esas reuniones que había, etcétera, etcétera, y en el 2018 es cuando decidimos apostar por esa alianza, por constituir una sociedad con un CIF para poder representar y presentarnos con esas 4 patas, que son los ingenieros de caminos, los industriales, las cámaras y la Universidad de Zaragoza. Y estamos casi en ese momento actual. Continúa. Como veis, todos hay 7 pasos más 1 que se está haciendo por el Breno, que es una especie de sustitución del Breno de arriba, que es lo que deberíamos hacer aquí con Canfranc, abrirlo cuanto antes, y en cuanto te cuenten las empresas las necesidades de capacidad que tienen, que no cabe, pues pensar en ese gran túnel, pero es que lo tenemos todo. La plataforma de Canfranc estará hecha, abrirla, meterle 1 millón de toneladas, tenemos entrada y salida y necesidades a un lado y a otro, una cosa muy sencilla. Continúa. Ahí tengo una presentación que hacemos habitualmente, que me la cedió magníficamente la Fundación Corel, que es otro de nuestros pilares básicos. Tú sumas Portugal y España el PIB y es igual que el de Italia. Y esto en Bruselas lo entienden perfectamente. Continúa. Bueno, aquí los hechos que sabéis todos, pues que hay que pasar, estamos en apenas un 4%, a todo el mundo se le llena la boca de que hay que pasar mercancías al tren, los grandes operadores con magníficos proyectos, etcétera, etcétera, están haciendo campañas multitudinarias de mercancías al tren, los clústeres, todos los operadores, pero esa es la realidad. Esto sí que es una foto real del tráfico de mercancías, aunque a pesar de que es bajo, hay. Esto es una foto real de los corredores. Y si veis, el Valencia-Zaragoza ya está en tercer lugar. ¿Por qué? Pues porque el Puerto de Valencia se ha encargado y pone dinero para abrir apartaderos, para facilitar el paso de los trenes de viajeros, y ya es el tercero. El primero, lógicamente, es el Zaragoza-Bilbao-Barcelona. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque es que además Zaragoza es el núcleo central de todo el Puerto de Valencia, que quiere ir a París por Zaragoza y salir cuanto antes. Hay que ir al Mar del Norte cuanto antes. Eso es otra foto también donde reflejamos muy claro lo que tiene que hacer Zaragoza. Esa es la primera foto, es el mapa de los romanos, donde por Zaragoza pasaban 11 calzadas. Yo creo que Zaragoza a nivel nacional, pues ahora es la 5ª, pero yo no sé si antes de la Guerra de la Independencia éramos la 3ª. Es un nudo que ha existido siempre y es un nudo estratégico de logística. Y otra foto que he puesto es el famoso sueño de la Algeciras-Zaragoza, donde tanto el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de Aragón ya han sellado acuerdos, etcétera, etcétera. Ese es el mapa actual de los corredores europeos que reconoce Bruselas, no reconoce otro, y hay de Zaragoza a Po no hay nada dibujado, con lo cual no existe, y vamos a traer un parlamentario europeo también conocido, pero nos iba a decir que esto es lo que hay, y la revisión que se ha hecho es esta, esto es lo que hay. No hay ningún reflejo ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Francia que diga que eso tiene que cambiar. Sigue, por favor. Entonces nosotros sabemos que tenemos un corredor mediterráneo que en teoría, como dice nuestro amigo Aurelio de Puerto Valencia, no va por Italia, va por Madrid. Dice, vamos, lo han dibujado, pero no sé cómo lo han hecho, no se explica. Tenemos un corredor atlántico. Pasa, por favor. Que coge el corredor central que estamos hablando desde Algeciras también, tanto uno como otro, continúa. Tenemos magníficos proyectos ya transautonómicos, hay que salir de las autonomías cuanto antes porque esto es un proyecto transeuropeo. El Algeciras, el Cantábrico Mediterráneo, ahí tenéis una magnífica foto pasando por el puerto Escandón de Teruel del tercer tramo en importancia de transporte de mercancías hoy en España, y estamos hablando de Teruel-Sagunto, vía inaugurada en 1901. O
sea, que es un proyecto del siglo XIX. Otro magnífico proyecto que es el Corredor del Sureste Ibérico. Hemos estado también en Badajoz, hemos estado en Sines con Iñaki del Colegio de Caminos, con Alia. Ha sido una cosa muy bonita y ese es un poco el mensaje que nos tiene que dar en la cabeza. La infraestructura de corredores ferroviarios para transportar mercancías es insuficiente y hay que acometer inversiones y hacer un corredor central. Es la flechita roja que lo que pretende es unir Europa pues, con el este por Sines, con Levante y con el norte de África a través de Tangermez y Algeciras, que nos recibieron magníficamente en la Cámara de Comercio de Algeciras apenas hace 2 semanas. Continúa, por favor. Las ventajas del corredor, pues no las vamos a exponer, están ahí. Y esa es la foto que vamos a pedir. Esa línea amarilla que es unir Zaragoza a Po, que se reabra. Y eso está, la plataforma está hecha, pasa por Canfrán, todo el mundo lo conoce, tenemos una magnífica estación y hay que ponerla en valor. Y hay que llenarlo de mercancías. Y eso es fácil, muy fácil, económicamente facilísimo. Y hay que convencer a los técnicos de Adif y a los técnicos de SENCEF, sobre todo. Ahora nos lo contará Robert. Pasa, por favor. Ese es el gran corredor central que tiene que ir al Mar del Norte. Esa foto no es mía, esa foto es del puerto de Algeciras. No es nuestra, perdón. Es del puerto de Algeciras. Nuestros principales apoyos, prácticamente hemos hecho una declaración de interés antes de constituir la asociación y estamos hablando, pues, por supuesto, de los operadores y empresas. Sin empresas no hacemos nada. El grupo Alía. Tenemos también pues, empresas, fabricantes, etcétera, y tenemos nuestro principal apoyo, que tienen que ser los puertos y los aeropuertos, para unir esas plataformas logísticas de interior, que como habéis citado las tenemos. Es muy interesado, es hacia atrás, por favor. Está muy interesado, pues, por ejemplo, Albacete, en ser una plataforma logística de todo el campo de Cartagena. Teruel, por supuesto, es la plataforma por excelencia del puerto de Bilbao. Miranda de Ebro es la plataforma del puerto de Bilbao, Miranda de Ebro, y Teruel del puerto de Valencia. Zaragoza es la plataforma por excelencia del puerto de Barcelona, que todo suma, todo suma. Mi colega, el decano de Ingenieros de Cataluña, dice, ya es hora, y además lo apoya y todo suma. Nadie quiere llevar mercancías ni por la costa, ni por donde hay bajero, ni por donde hay ruido. Es una necesidad vital que cuanto antes la pongamos en marcha, muchísimo mejor. Ahí tenéis el puerto de Valencia, el puerto de Bilbao, el puerto de Pasajes, puerto de Algeciras, puerto de Sines, la terminal de Niort que os he citado, donde estuvimos visitándola Ramón de TMZ y Robert Iñaki. Yo creo que estuvimos, sí, los cuatro. Y ese es un poquito el mensaje. Yo ahora lo que quería era presentar a una empresa como Saica, que la conocemos todos, y no solo en Aragón, sino en Europa. Pasa, si quieres, también, que es la proyección de Saica, y me gustaría que Enrique nos cuente pues, en unos minutos cómo recibes este mensaje y cómo lo ves. Gracias, Salvador. Bueno, agradecer al Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento y a Salvador por contar con una empresa como Saica, una empresa familiar de capital aragonés, como usuario potencial, ¿vale? de estas infraestructuras. Habéis dicho, es imposible llegar al objetivo. Bueno, actualmente en España están transportando por ferrocarril en el torno del 4% de las mercancías. En Saica Paper hacemos un 20%, ¿no? Para poder llegar a esto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, necesitamos infraestructuras, ¿no? Nosotros lo hacemos por convicción, por estrategia de empresa, por apuesta por la sostenibilidad, pero la realidad es que en el entorno actual el que no lo hace por estrategia lo va a tener que hacer por obligación, no por la situación que tenemos. Entonces, como al final lo que va a ocurrir es que todos nos vamos a tener que acabar pasando al ferrocarril, necesitamos de infraestructuras. Entonces, tenemos la barrera con Francia, que nosotros en el pasado pues bueno, hemos intentado realizarlo a través de Irún con destino Burdeos, y la realidad es que no ha funcionado. O sea, es que a nivel de infraestructuras, a nivel de organización, no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, el corredor central es algo necesario para poder seguir avanzando hacia esos objetivos.
tener una comunicación directa con Francia, con la cual al final son mercados naturales, que Francia con la península ibérica son nuestros mercados naturales con los cuales cruzamos miles de veces al año la frontera y debemos de poder hacerlo de una manera ágil e intermodal, ¿no? Esto es el entorno, lo que necesitamos, entorno, infraestructuras, apoyos, iniciativas como esta, en la cual se intente avanzar, ¿no? Ahora cada vez vemos más foros distintos, pero todos el objetivo es el mismo, ¿vale? Entonces, no me quiero extender más, pero por nuestra parte ofreceros todo el apoyo que podamos y que las empresas cargadoras al final lo que buscamos es lo que comento. Un entorno favorable para poder realizar la actividad pues, de una manera sostenible y competitiva. Así es, al final es también lo que nos interesa, que al final hemos visto aquí la infraestructura, etcétera, y eso se trasladará a competitividad de las empresas. Esa es la realidad, sí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. El desarrollo también. Muy bien, pues le voy a ceder la palabra a Ramón. Si pasas Ramón Adey, que pues, tiene una visión y una experiencia internacional también con Francia. La verdad que me sorprendió ese viaje y fue magnífico. Y cuando quiera, Ramón, pues nos transmites todo lo que tienes ahí. Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, al Gobierno de Aragón, al IAFE y a Salvador por la invitación. Bueno, yo querría darte mi visión desde el punto de vista de los operadores ferroviarios sobre esta reivindicación pues del corredor central. Bueno, antes yo quería hacer una pequeña introducción sobre la terminal marítima de Zaragoza, que en el ámbito ferroportuario nos hemos posicionado en los últimos años como la primera terminal española en términos de actividad. El año pasado movimos casi 4.000 trenes y casi 200.000 contenedores. Y yo creo que la clave del éxito en el entorno ferroportuario, que además ha hecho que Aragón se posicione como la región de España que más ha crecido en comercio internacional marítimo, desarrollando la región también en el plano aperturista, sobre todo desde el año 2007-2008 con la crisis económica, que gracias a la solución ferroportuaria o a los activos logísticos como TMZ se ayudó al tejido industrial a salir a mercados pues, lejanos y bueno, pues, compensar la caída del consumo, diríamos, pues, local y europeo. Las claves del éxito para TMZ, para este desarrollo, para que hayamos crecido y nos hayamos posicionado como líderes en España y que Aragón haya crecido por 4 en el comercio internacional marítimo, han sido pues, 3 aspectos. Por un lado, Zaragoza, la gran concentración de la actividad que tenemos y la situación estratégica. Por otro lado, pues, la apuesta de las diferentes administraciones públicas, que en este caso representan TMZ, el Poder de Mercazos Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Puerto de Barcelona, 3 niveles de administración pública, apostar por la inversión en una infraestructura adaptada a las necesidades del mercado. Y por otro lado, evidentemente, la conectividad y la capacidad. Tenemos en Zaragoza muy buena conectividad, salvo evidentemente con el Puerto de Valencia, que ya estamos en vías de mejorarla y sobre todo un tema que luego irá ligado con lo que voy a comentar sobre el corredor, que es la capacidad. Hemos tenido, no voy a decir capacidad ilimitada, pero casi, porque la llegada, por ejemplo, de la puesta en marcha de TMZ coincidió con la llegada del AVE, pues las mercancías, los pasajeros se fueron al AVE y nos han dejado a los operadores una capacidad prácticamente limitada para hacer trenes, con lo cual esto nos ha posicionado en Aragón como pues, un referente por los activos logísticos, la conectividad con los puertos y la capacidad. ¿Qué es lo que reclamamos nosotros para el tema de Europa? Donde, evidentemente, hay mucho más potencial que a mercados lejanos, como puede ser China o América. Nuestro potencial realmente es Francia, es Benelux, es Inglaterra o es la cuenca del Ruhr. Evidentemente, lo que reclamamos es capacidad. Y aquí esto, insisto, que hablemos de Zaragoza, deberíamos ponerlo sobre la mesa en clave nacional. Ahora mismo, por ejemplo, hay un plan de inversión del Ministerio de estímulos al ferrocarril, pues el programa de transporte sostenible y digital. Y bueno, pues en los próximos años, con este plan de estímulos, se va a hacer que el tren, bueno, pues gane en competitividad. Pero la duda que tenemos los operadores es la capacidad. Una vez que se mejore o que se vaya estimulando o que se vaya desarrollando la capacidad del ferrocarril, ¿tendremos capacidad para hacer trenes hacia Europa, hacia estos puntos? Pues hacia el Benelux, hacia la cuenca del Ruhr, hacia Inglaterra.
Yo, por mi experiencia como operador ferroviario, antes incluso venía a TMZ, avanzo que no, porque yo conozco muy bien, por ejemplo, la parte del corredor mediterráneo y ahí ya en estos momentos hay problemas de capacidad. Yo puedo contar una anécdota del año 2011. Yo dirigía un servicio ferroviario internacional que inauguró el Ancho Internacional, el servicio Barcelona, y en el año 2011 había problemas de capacidad de surcos ferroviarios para que los trenes de mercancías, en este caso desde Barcelona, fueran competitivos en términos de tiempo de tránsito. Esto no ha mejorado. Y hablamos del corredor mediterráneo, pero hablamos del corredor atlántico. En el corredor mediterráneo, un gran cuello de botella en la sección desde Perpiñán hasta Nimes. Y esto no va a mejorar, con lo cual yo creo que en este ámbito estos serían los argumentos que deberíamos, pues, todos los actores que estamos en este foro, reivindicar. ¿Hay capacidad suficiente, va a haber capacidad suficiente para responder a la creciente demanda que habrá en los próximos años con los planes de estímulo tanto de Europa como desde el Gobierno para responder a la demanda? Yo la respuesta, por mi experiencia y por lo que hablo con los operadores, es que no. Y para nosotros sería el gran argumento para reivindicar pues esta alternativa que sería complementaria a la existente y que se debería planear desde, como tú decías muy bien, Salvador, en clave nacional, y deberían defenderla, pues vamos, defenderlo todos, todas las regiones y bueno, pues todo el Estado, porque es necesario, porque si no, todo este plan de estímulos que se está poniendo en marcha no servirá de nada porque moriremos de esto, no habrá capacidad suficiente. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que yo quería poner sobre la mesa y de ahí pues tenéis pues todo el apoyo de TMZ para este desarrollo. Yo creo que es importante en el largo plazo, evidentemente, apostar por este túnel de cota baja, es necesario, pero mientras tanto debemos, y esto estamos hablando con nuestros colegas franceses, bueno, pues utilizar ya la infraestructura que se está trabajando, pues con una adaptación teniendo en cuenta las necesidades del mercado, adaptar la infraestructura lo mejor posible, en este caso con Canfranc, incluso una explotación adaptada a la necesidad del mercado para responder ya lo antes posible, bueno, pues una creciente demanda. Y aquí nosotros, desde TMZ, tenemos la experiencia en el modelo ferroportuario, sabemos del potencial que tenemos en nuestra zona de influencia y en Aragón, y lo que necesitamos es conectividad y capacidad ferroviaria para ser competitivos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues a continuación os presento a Robert Claraco, es un consultor, tiene un estudio, ¿no? Un gabinete de estudios le llamáis en Francia, y como currículum pues es inagotable. Lo último que ha hecho ha sido un estudio para el Consejo Económico y Social de la Unión del Canfranc, precisamente con CREFCO, con LEFCO, y más o menos eso te lo conoces. Te doy la palabra, porque nos falta como yo que aprendí a hacer telesillas o telecabinas. Dice, hay que hacer un telecabina de aquí hasta allí. Dice, pero tienes que poner una X arriba y abajo, en la estación de reenvío y en la motriz. Entonces, si queremos hacer un túnel, hay que poner la X aquí y allí. Es eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias de haberme convidado. Como lo veis, ahora sabéis que tengo raíces en Aragón porque me llamo Claraco. Y estoy muy emocionado de estar frente a vosotros. Agrado a Eurotunnel, que es la segunda vez que viene en Aragón, porque los he traído a Heraldo de Aragón, me parece, hace unos 10 años, que querían hacer ya un tren de Zaragoza a Inglaterra. Agradezco también a mis amigos del Bassin del Lac, que han venido a acompañarme también, y con un transportista de mercadería peligrosa, que el ferrocarril es uno de los puntos que puede arreglar y dar más seguridad. Y os agradezco también a la Armada, y yo sé que trabajo en Francia en asistente a la Armada también para el ferroviario, y tenéis muchas relaciones entre Toulouse y Zaragoza, y he tenido ocasión de os ver una vez en Toulouse. Y la estrategia es primordial. Y vamos a hablar de pasos, que en estrategia militar, cuando haces un paso, es que estás seguro de hacer el otro. Y hoy tenemos dos pasos y tenemos una debilidad completa del ferroviario entre España y lo demás de Europa. Y eso es un problema muy importante que se debe solucionar y se debe hacer ya, porque esa debilidad
es muy peligrosa. Lo que quiero decir también es que os he todos oído hablar con mucho interés. Para presentar mi oficina, estoy de experto ferroviario judicial al Tribunal Administrativo y al Tribunal Civil, y también Andorra me da misiones. Vivo en el otro transpirenaico, que es el transpirenaico de Puigcerdà, y hay una cosa que debo decir, aunque gestiono 11 millones de toneladas al año por ferrocarril en Francia para mis clientes. Tenemos grupos y 72 apartaderos. Algunos son muy estratégicos, como el nuclear. No cuento los de la Armada, pero estamos en los productos químicos, estamos en los cereales y también en los petróleos y el material de carrera, el granero. Y voy a dar una imagen que me importa. Mi transpirenaico, que es el de la Tour de Carol de Puigcerdà, han hecho la vía nueva y esa vía nueva no va a pasar 1 kilo. Es lo que creo que no pasará en Canfranc. Y el Canfranc, para mí, hay 2 cosas. Es el vehículo que debe justificar de un túnel de baja cota. Y para eso tenemos cosas muy importantes. Para hacer eso tenemos necesidad de un motor. El motor es la actividad económica que hay en Aragón, porque Aragón tiene una actividad muy intensa y internacional. El segundo punto es que tiene un turbo. El turbo es Plaza y Temset, que han hecho de Aragón y de Zaragoza un punto fuerte que, gracias a lo que tenía ya como basis de tráfico, ha añadido todo lo que puede llegar con los puertos y con los tráficos internos españoles, y es un verdadero hub. Lo que no puede ser es que Zaragoza se queda enfrentado a una pared, porque del otro lado de la pared hay industrias químicas y también hay actividad. Y debemos hacer un lío entre las 2 partes de Pirineo y primero empezar, y eso lo digo muy francamente, siempre con realismo, con lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es, sobre todo, llegar a activar eso en 2 años y poder pasar con eso, que con el motor y el turbo tenemos necesidad de un arranque. El arranque es lo que justificará una travesía de baja cota. Y con eso tenemos todo, y debemos lograr de trabajar a corto plazo, y eso justificará que podremos soñar a largo plazo. Pero es una necesidad importante e inmediata. La última cosa que quiero decir es que el tráfico ferroviario bajo de Pirineos por las 2 partes costeras son entre 4 y 5,5 millones de toneladas al año. Son tan pocas que si activamos el Puigcerdà y el Canfranc podría pasar por aquí. Y lo que quiero decir, y que es muy importante, es que siempre debemos ver quién son los que nos ayudan y los que nos enfrenten. Hoy, en Francia, si saléis de Francia, por Irún-Hendaya está colapsado porque se debe cambiar las cajas de vagones o los ejes. Eso colapsa todo. Y es durablemente colapsado. Si sacamos del lado mediterráneo, hace 7 años hemos hecho el estudio Clima para Europa y quedaba 7 surcos de ida y de vuelta para pasar. SNCF los ha cogido. Es decir, que no queda nada, y la próxima adelantada que vamos a tener es el primer ministro, que lo ha dicho hace un mes, da prioridad a hacer el trozo de Montpellier a Béziers de la línea mixta de alta velocidad para abrirla en 2037. Es decir, que estamos colapsados al menos a 2050 o 70.
estamos obligados a utilizar todo lo que tenemos y el Canfranc será el arranque de un proyecto a largo plazo, pero Aragón lo necesita hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, vamos más o menos 5 minutos, vicepresidente, pero nos queda a Iñaki Barrón. Sin un ingeniero de caminos esto no anda, hay que reconocerlo. Iñaki nació en Zaragoza, ha tenido su vida profesional en Renfe y en Adif. Durante 20 años ha estado en París al frente de la UIC, al frente de la alta velocidad europea. Y ahí lo tenéis. Iñaki, muchas gracias por venir. Gracias, Salva. Muchas gracias. Muchas gracias al Gobierno de Aragón y al resto de organizadores de la jornada, antes que nada. Bueno, yo solamente quería decir, y voy a intentar ajustarme, me habéis quitado un minuto, me he hecho 5, ahora veo 4, pero bueno, y voy a intentar ajustarme al tiempo para decir 4 ideas sobre el ferrocarril en general. Se ha hablado de geopolítica, se ha hablado de estrategias, se ha hablado de población, se ha hablado de demografía. Yo voy a hablar del ferrocarril. Quizá quien más claro lo ha dicho ha sido Ramón. Ha dicho, por favor, capacidad. Bueno, pues el ferrocarril da capacidad. El ferrocarril es capaz de aportar toda la capacidad que sea necesaria, pero no porque sí. Es decir, simplemente el hecho de tener ferrocarril no da capacidad. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo siguiendo algunos principios. El ferrocarril es igual a capacidad y sostenibilidad. También se ha reclamado sostenibilidad. Bueno, el ferrocarril es capaz de hacerlo en buenas condiciones. Yo quisiera insistir en 3 cosas fundamentales. La primera, el ferrocarril es un sistema, no es una línea, no es una infraestructura. Generalmente, y eso políticamente vende muy bien, se inaugura una línea, bueno, pues con eso solo no tenemos nada más que el titular del periódico. Luego hay que hacer las cosas bien. Pero para que hagamos bien las cosas, tenemos que empezar por definir los servicios. La infraestructura es la consecuencia, no el objetivo. El ferrocarril es un sistema muy complejo. Tiene muchos elementos, intervienen muchísimas cosas, materiales, inmateriales y de todo tipo, incluidas reglamentaciones, incluidas muchas cosas, y es necesario que todo eso sea coherente desde el principio de la concepción de un sistema. Los ciclos de vida de cada uno de esos elementos son muy diferentes. Algunos son décadas, incluso siglos, como puede ser un túnel, y otros son efímeros, tienen que ser coherentes. Y las decisiones, por lo tanto, que se tomen en materia de ferrocarril pueden tener una influencia y pueden casarnos, entre comillas, con por muchos años con determinadas tecnologías o determinadas técnicas. Acabo de decir, y lo insisto, la infraestructura no es el objetivo, la infraestructura es un medio para conseguir un servicio. Por lo tanto, es necesario, y en el caso de las mercancías, que las mercancías tengan unos parámetros adecuados para poder prestar esos servicios. En el siglo XIX, ferrocarril era igual a progreso porque no había nada más que ferrocarril. Y si no había ferrocarril, había caballo. Pero hoy día hay otras alternativas y otras necesidades. Las mercancías y los trenes de alta velocidad y, en general, los trenes de viajeros no casan bien, para nada. Para nada quiere decir para nada. Tenemos un ejemplo entre Barcelona y la frontera, en que una línea con 350 km/h de parámetros, que podía estar explotada en otras condiciones, está limitada a 200 con problemas de capacidad, como acaba de decir Ramón, porque tiene que soportar algún que otro tren de mercancías y no hacen felices ni a unos ni a otros. La electrificación no es la panacea. Decimos, si electrificamos, somos más modernos, somos más ecológicos. Bueno, pues no. Necesitamos un umbral de tráfico que justifique la electrificación. Eso tiene muchos argumentos que se pueden desarrollar en otro momento. Y otras veces también, otro argumento también, la construcción de una línea nueva a veces es muchísimo mejor que la reparación o que la modernización de una línea existente. Tenemos 2 ejemplos. En el Madrid-Sevilla y el corredor Barcelona-Valencia se decidieron a la vez, una que se modernizaba, la otra que se hacía nueva. Se acaba de celebrar el 30 aniversario de la AVE a Sevilla y el corredor mediterráneo aún está renqueando. En cuanto a los operadores, los ferrocarriles de carga pueden ser rentables y tienen que serlo. Tenemos carencias importantes. Yo quiero mencionar, no me resisto a poner el enganche automático, que es uno de los grandes traumas y asignaturas pendientes que tiene el ferrocarril europeo, no solamente español. La eficiencia del ferrocarril de carga no es la velocidad, es la simplicidad, es la robustez, la capacidad, como acabamos de decir, la fiabilidad, el coste reducido, el no pararse. Lo que necesita un tren de mercancías no es velocidad, es no pararse. La velocidad no es estrictamente necesaria, la fiabilidad sí.
seguramente tú estabas refiriéndote a capacidad con fiabilidad. No me sirve de nada tener mucha capacidad si no me puedo fiar de eso. Las terminales de carga son elementos fundamentales en todo este sistema y tienen que jugar un papel importante. Hago una mención simple al ancho de vía, porque es un tema histórico que tenemos en España, que tiene explicaciones de todo tipo, como Salva sabe muy bien. Y quiero hacer una mención a las vías de triple carril. La vía de triple carril se justifica en distancias cortas o en tiempos o en periodos cortos. Y el sistema de cambio automático de ancho de vía no es bueno para mercancías. Técnicamente es posible, pero operativamente y económicamente no. El disponer de un ancho de vía homogéneo en la red europea es fundamental y eso puede ser uno de los valores de una travesía central, ya sea por Canfranc o ya sea por una nueva TCP. Muy rápidamente, esta es la red europea de ferrocarriles, que es mentira, esto no es una red, son muchas redes. Tenemos unas redes desde el punto de vista de infraestructura, otras desde el punto de vista de velocidades máximas, otras desde el punto de vista de electrificación, otras redes desde el punto de vista de señalización y normas de explotación y otras de anchos de vía, como acabamos de decir. En España también, la península ibérica, también tenemos varias redes. Tenemos 3 redes de ancho métrico, ancho estándar y ancho ibérico, cada una con sus peculiaridades. No voy a insistir mucho, 15.000 kilómetros, de los cuales pues están distribuidos en distintas categorías, 1.500 estaciones de viajeros y 40 terminales de mercancías. 2 millones de circulaciones al año, entre las cuales se cuentan, por supuesto, muchas de cercanías. Con eso algo estamos haciendo mal, porque estamos llevando solamente un 4%, ya se ha mencionado la cifra, de las mercancías por ferrocarril. Eso sí, el 50% va o viene de algún puerto. En cuanto al tráfico internacional, pues somos un desastre parecido, porque bueno, en el lado izquierdo tenemos el tráfico total internacional, el marítimo es el principal, lógicamente, y en el derecho el transporte terrestre, en el cual, pues evidentemente, la carretera es la que manda. Esto se puede hacer mejor, no digo que lleguemos a esto, estos son los ferrocarriles americanos que ganan muchísimo dinero y ahí no hay tío pásame el río de la política, ni las ayudas, ni las normativas europeas, ni fondos de resiliencia, ni nada por el estilo, son compañías privadas que se lo pagan todo y tienen trenes como este. Y si alguien dice, bueno, hombre, eso es muy llano, y eso en el Canfranc no serviría, pues perdón, pero sí que serviría. Este es un paso muy típico y muy conocido por los ferrocarriles, los amigos del ferrocarril de todo el mundo. Esto es una curva de 150 metros de radio y una rampa de 40 milésimas. Y eso es un tren pues, que calculo aproximadamente puede tener unas 8.000, 9.000 toneladas con sus 4 locomotoras o 3 locomotoras. Y eso funciona. Y de esos trenes, por esa línea, pasan 15 trenes al día. Es decir, se puede hacer con intermodalidad. Estos son distintos modelos de intermodalidad al estilo americano. Y esta fotografía que acaba de pasar Salva, yo le añadiría una coletilla. ¿Cómo haríamos? Estamos siempre preocupados de sacar las mercancías españolas hacia Europa. ¿Cómo haríamos para que un tren europeo pueda llegar hasta España? Por ejemplo, este tren alemán de mercancías tan ecológico, tan flamante, tan potente, en Alemania tienen un 22% de cuota de mercado de las mercancías. ¿Cómo haríamos para que este tren llegara hasta Zaragoza con la misma facilidad que si fuera un camión? Preguntémonos las barbaridades que le haríamos a un camión para hacer lo mismo que al ferrocarril. O bien que este tren francés llegue hasta Algeciras, Sines o Valencia, vía Zaragoza, perdón por la rata, igual con la misma facilidad que si fuera un camión. Bueno, desde la Alianza estamos intentando proponer que la península ibérica, que es una región periférica de Europa, tenemos que conectarla con el resto del continente mediante una serie de corredores y probablemente, aunque juntáramos todos los corredores, incluso hiciéramos alguno más, los 2 de los extremos, el transpirenaico central, el de Puigcerdá, probablemente aún seguiríamos necesitando capacidad para satisfacer lo que Ramón nos estaba diciendo hace un momento. Tenemos 656,3, yo no los he medido, esto viene en Wikipedia, kilómetros de frontera entre España y Francia y solamente hay 2 pasos, no hay ningún intermedio por ferrocarril para mercancías. Bueno, pues desde la Alianza vamos a intentar apoyar eso y por mi parte, como ferroviario, pues me presto a aportar toda la sensatez que se puedan aportar desde el punto de vista ferroviario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Salvador. El resto de ponentes pueden volver a su sitio.
y solicito al vicepresidente de Aragón, don Arturo Aliaga, que clausure el acto. Gracias. Bien, buenos días a todos. Agradecer de una manera especial a los ponentes aquí presentes. No me arrepiento en absoluto, sino todo lo contrario. Creo que fue una gran idea organizar esta jornada. Y les voy a decir por qué. El día 7 de abril, el coronel Conrado Cebollero me envió un estudio por si era de mi interés, que es el magnífico trabajo de 184 folios que he tenido el placer de disfrutar leyendo sobre ese cuaderno estratégico del Ministerio, de los cuadernos del Ministerio de Defensa. Agradezco también la presencia del general, de todos los compañeros parlamentarios, de la directora del IAF, del senador, de los representantes. ¿Por qué? Pues porque algunos, esto sí que nos lo creemos hace muchos años, muchísimos años. Fíjense, yo he tenido la suerte, el Aragón logístico que algún ponente hablaba, cuando estuve en el origen, estuve en el gobierno del origen de Plaza. Estuve cuando recibimos con alegría en el gobierno de Iglesias, en el 2003, la buena noticia. Y estuve en el gobierno de Luisa Fernanda Rudí cuando se nos cayó la travesía, el eje 16 que se había defendido en Bruselas. He estado, como digo, en estos procesos, pero he estado en otros procesos y aquí no se ha hablado y hay que insistir en que España no es que sea un sitio donde acceder a Europa es difícil y alguna empresa de primer nivel aquí dice que poner un coche en Alemania fabricado made in Aragón cuesta un 10% en logística, cuesta más que los gastos de personal. Y esas frases se le van quedando a uno en la memoria y, por ejemplo, estuve en una decisión que creo que no acertamos cuando el gasoducto de conexión con Francia no pasó por Aragón cuando teníamos los depósitos del Serrablo y pasó por Navarra. Algo hicimos mal o hicieron más quienes planificaron de que había que contar más con el territorio. Tampoco hicimos muy bien y por eso somos una isla energética, España, porque no hemos sabido desbloquear la interconexión con Francia que necesitamos para que nuestras empresas no solo tengan logística barata, tengan acceso a la energía más barata. Y algunas de esas consecuencias estamos pagando. Yo tuve el honor también de intentar, y aquí está Red Eléctrica, el paso por el Pirineo. Al final se reforzó por Barcelona porque se quedó sin luz Barcelona. Eso de las disrupciones a veces provocan reacciones en los colectivos, en las personas y los gobiernos, y ahí hay un paso, una conexión en corriente continua de alta tensión. Y ahora ya por fin vuelve a aparecer una conexión, no por donde iba, que era imposible pasarla por Gistaín, por Sabiñánigo y una subestación con Francia, Marsillón. Y luego me centro en estas magníficas ponencias. Me he leído entero el estudio, 184 folios. Algunos datos son espectaculares. En 20 años, Aragón ha pasado a multiplicar por el 2,7 las mercancías, y igual que algunos municipios también de Extremadura. Y entonces ahora sí que es el momento, ahora sí que no podemos perder el tiempo por varias razones. Haríamos mal porque en estos últimos 20 años el PIB de Aragón en logística es el 5,5% de nuestro PIB. Hay más de 500 empresas logísticas en Aragón y hay más de 20.000 empleos dedicados a la logística. Tantos casi como todo el sector de la automoción.
Ojo, que esto empieza a ser serio. Pero es que ya no es, esta es una cuestión limitada a esas conexiones logísticas, sino que esta travesía central debería tener tubo de gas, tubo en continua de alta tensión y fibra óptica. Tenemos aquí, y aquí está la representante del Ayuntamiento de Huesca, estamos haciendo un curso de ciberseguridad en Huesca con la Guardia Civil, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Defensa. Y ahora que tenemos aquí el almacén de datos más importante de España, con 3 centros especiales, queremos y debemos reforzar esta cuestión. Es decir, termino ya. Creo que ha merecido la pena hacer esta jornada porque tenemos que volver a despertar las conciencias de que ahora más que nunca, no more than ever, que decían en Europa cuando la travesía en el 2003, necesitamos de las 30, luego se suprimieron a 10. Ahora más que nunca, Aragón tiene que dar el do de pecho con el Gobierno de España en la travesía central de baja cota. ¿Por qué? Yo lo voy a decir aquí. Yo estuve con el presidente del Gobierno de España hace 15 días y lo reflejó la prensa. Y en el Senado se comprometió el presidente a impulsar el Canfrán. Pero es que hay empresas francesas, yo estaba al otro lado de los Pirineos, está en Toulouse, que esa industria química que habláis, que están hablando de conectar Francia con España por hidroducto, no gasoducto de carbonos, sino hidroducto con hidrógeno renovable producido en Aragón para la industria, para los grandes consumos. Y luego el sector del transporte, estamos viendo la presión diaria de cómo van a descarbonizar, querido director, los miles de toneladas y qué camiones van a circular por las vías públicas si no somos capaces de transformar las emisiones, no las vamos a frenar. Tenemos programas de carga, tenemos programas MOVES de vehículos, tenemos programas de renovación de flotas, pero va a ser insuficiente o le damos más peso al ferrocarril o vamos a hacer el ridículo con la descarbonización, porque se está viendo que no podemos llegar a los límites que nos hemos marcado el 2006, el 2030. Pero es que incluso, y aquí estáis de todos los sectores, los aeronáuticos están también porque tienen que incorporar biocombustibles en la aviación. Y los biocombustibles, como sabéis algunos, son bio, o son sintéticos o son naturales o es hidrógeno, y también hay cierta presión en este sector y han estado también en contacto con nosotros. Apasionante lo que tenemos por delante y esta jornada, yo, como digo, querido coronel, mándame siempre decías en el correo, por si es de su interés. Y cuando uno analiza los capítulos y ve aquí la historia que muy bien cuenta Jesús, que la cuentas como ha sido, yo te podría añadir algunas anécdotas de lo que sucede en estos pasillos en los gobiernos. Creo que ha merecido la pena. Salvador, al Colegio de Ingenieros, la Universidad, SAICA, nuestra querida SAICA, y TMZ, y curiosamente, la última declaración de interés autonómico que hizo este humilde vicepresidente fue la terminal intermodal en Tamarite para contenedores frigoríficos, porque ahora, curiosamente, no solo exportamos mercancías para las manufacturas, exportamos mucha proteína y eso pasó hace unos días promovida por la terminal de Monzón. Gracias por su asistencia y vamos a estimular un poco todo esto, a ver si movemos también a más apoyos. Gracias a todos y buenos días. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Le invito aquí a la foto, a los ponentes, también al delegado de Defensa y a la directora gerente del IAF. Gracias.